porque nuestros días, como dice la Biblia, son como la flor del campo, que hoy está y mañana no lo sabemos. Entonces hay que aprovechar cada oportunidad que Dios nos da, y en esta noche estamos aprovechando esa oportunidad. Amén. No hay mejor manera de aprovechar el tiempo que glorificando al que nos lo da. ¿Cierto que sí? Esa es la mejor manera de aprovechar bien el tiempo. Hay muchas otras cosas que podríamos hacer, pero cuando estamos delante de Dios es un tiempo, un espacio, un momento que no es comparado con ninguna otra cosa. Y de verdad que es un gozo saber que este mes de enero es el primer día de los meses, lo cual viene a ser la primicia del año 2026. ¿Sí? La primicia del año 2026. Entonces, congregarse en este mes es una forma de decirle: Señor, yo quiero permanecer todo el mes congregándome en tu reino, en tu presencia, buscando tu rostro. Así que más que usted presentar a Dios dinero, es presentar su propia vida como primicia. Amén. Yo quiero que allí donde usted está, incline su rostro por un momento, incline su rostro, cierre sus ojos, por un momento levante una oración al Señor, y en esta oración no le pida otra cosa que su presencia. Dígale al Señor que usted anhela en este año más de su presencia, más de su llenura, que Él sea cada día impactando más su vida. Levante esa oración en esta hora, que en este año 2026 usted puede experimentar un nivel más alto de su presencia en su vida y en su familia. En el nombre de Jesús, Padre, oramos en esta hora y te damos a ti toda la gloria, porque has sido bueno, Señor. Tu nombre es santo, y siempre, Dios, reconocemos tu santidad, la proclamamos, Señor amado, y vivimos, Señor, cada día aferrados a tu santidad. Ayúdanos, oh Rey glorioso, a caminar en este año, Señor, agradando tu corazón. Allí con sus ojos cerrados, con su rostro inclinado, cante esta canción conmigo en esta preciosa noche que el Señor nos regala. Reconozcamos su santidad, quién es Él y todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Aleluya. Santo eres, Señor. A declarar que tú eres digno, a Santo. declarar que tú eres santo. El cielo, la tierra te alaba. Vamos, cierre sus ojos y solo adoren a Él. Dios. Vamos, abre tus labios y bendícele en esta tarde. Abre tus labios y levanta un cántico nuevo al Rey. Dile: eres santo, eres santo. Eres digno, Dios. Eres digno, Dios. Eres digno, Dios. Reconózcalo como su Dios. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora, Señor. Mi corazón te adora. Sí, Señor. Mi corazón sabe decir: Así es. santo eres.
Queremos vivir en tu santidad. Santo, santo, santo. Vamos, abre tu boca y adórale por unos minutos. Mi corazón te adora. Y de mi corazón ya sabe decir: de nuevo díselo, santo. Corazón te adora, Señor. Cántala a tu Señor. Aleluya. Porque Santo eres tú, Señor. Te honramos, Señor Jesús. Te honramos, Señor Jesús. Te honramos, te honramos. Santo. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. No es difícil para nuestro corazón proclamar tu santidad, Señor. Salude a su vecino, al que tiene al lado. Denle un saludo como hermano, como otro hijo de Dios. Aleluya. Todos sean bienvenidos, amén. Todos sean bienvenidos. Gloria a Dios. Quiero en esta preciosa noche compartir una palabra. Quien haya traído su diezmo y su ofrenda, al final puede presentarlo. Y vamos a pasar la palabra del Señor. Amén. En Romanos, libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer el capítulo 12 del libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 12. Dice la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 12, dice, voy a leerle la versión Reina Valera 1960. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros
con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Padre, pon tu palabra en mi boca y háblanos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que usted allí donde está bien concentradito, disponga su corazón para que el Espíritu Santo nos hable en esta noche. Amén. Me puse a estudiar el libro de Romanos, este capítulo 12, y allí el Señor me detuvo en este capítulo 12, del cual el Señor me conduce a mirar algunos principios de convivencia eclesial. ¿Sí? Entonces de eso le voy a hablar en esta noche, ¿sí? Sobre principios de convivencia eclesial. Amén. ¿Cuántos creen que la Biblia, o que la Biblia más bien es un manual de convivencia? ¿Sí o no? En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para vivir como Dios quiere. ¿Sí? La Biblia es un manual de convivencia. Recuerdo que la profeta Erika, en su prédica pasada, ella hablaba de que sentía que este año 2026 era un año de orden, ¿sí? De orden de Dios, de que Dios iba a ordenar muchas cosas. Y yo no creo, yo creo que Dios es un Dios de orden, amén. Pero también me llena de alegría y de gozo, porque cuando Dios decide ordenar es el indicativo para que entendamos que Él quiere llenar. Dios no ordena nada que Él no haya determinado llenar. ¿Estamos claros? Entonces, cuando Dios le habla a usted de orden, entienda que la intención de Dios es llenarle, es bendecirle, amén. Terminando el año, más o menos en octubre, creo que fue, llorando por la familia, ¿sí? Dios me habla en la oración y me dice: yo no bendigo familias en desorden. Yo se lo compartí en algún momento. Yo no bendigo familias en desorden. Dios es un Dios de orden. De hecho, la Biblia dice que por medio de Jesús todas las cosas permanecen en orden, ¿sí? Jesús vino a poner un orden. Pero vemos que la mano de Dios desde el principio, lo primero que hizo fue ¿qué? Ordenar. Amén. Entonces, tenga claro de que Dios no ordena nada que Él no haya determinado llenar. ¿Sí? Tenga muy claro eso. En Génesis capítulo 1 vemos que Él, dice la Biblia, que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí o no? Y Él no llegó a llenar la tierra en ese desorden. Primero la ordenó y después la llenó. Amén. Puso cada cosa en su lugar, llamó a cada cosa por su nombre. ¿Sí? Las aguas para Él llenar los mares de los seres vivos que hoy tiene. Primero tuvo que dividir las aguas de arriba de las aguas de abajo, poner cada
cada cosa en su lugar, descubrirse lo seco, y ahora sí Dios llenó. Amén. Entonces, todo lo que Dios ordena termina llenándolo. ¿Usted me va a seguir en esta palabra? Todo lo que Dios ordena termina llenándolo. ¿Sí? Cuando Dios te habla de un orden es porque Él te quiere llenar. ¿Sí? Donde hay vacíos es porque falta orden. ¿Sí? Donde hay vacíos es porque falta ¿qué? Orden. Desde el principio Dios ha estado interesado, Dios el Creador desde el principio ha estado interesado en que su pueblo viva en un ambiente comunitario. ¿Sí? Desde el principio, desde que Dios creó, formó el pueblo de Israel, el propósito de Dios siempre fue que Israel viviera en un ambiente de comunidad, de unidad, de asamblea. Amén. ¿Estamos acá? Entonces, le estoy hablando de todo esto para que usted entienda de lo que le quiero hablar, de los principios de una convivencia eclesial. Nosotros como Iglesia de Cristo necesitamos conocer los principios de cómo vivir bien en la comunidad cristiana. ¿Sí? Tenemos que conocerlos. A veces cometemos muchos errores porque no conocemos algunos principios. ¿Está aquí? Lo primero que Dios hizo con su pueblo Israel, después de que lo forma, después de que le habla a Abraham, y Abraham ya tiene Isaac, Jacob, a sus 12 hijos, se fueron multiplicando, ¿sí? Pero en la promesa que Dios le hace a Abraham, Dios le dice a Abraham: tu pueblo estará esclavo en Egipto por 400 años. ¿Sí? Ya Abraham sabía que ese pueblo que estaba formándose iba a ir a la esclavitud. Ahora, ¿cuál fue el motivo de que el pueblo de Israel fuera a la esclavitud? ¿Cuál cree usted que fue el motivo? Porque cuando Dios le dice a Abraham: tu pueblo va a estar esclavo, no le dice el por qué. ¿Sí? No le dice que porque es un pueblo rebelde, es porque esto. No. Él decidió que el pueblo fuera 400 años a la esclavitud. ¿Me sigue? Entonces, cuando el pueblo de Israel entra a Egipto, de hecho entraron más o menos unas 70 personas, cuando entraron a la tierra de Egipto, ¿sí? Hasta ese momento no hablábamos de un pueblo rebelde. La Biblia no registra en ese momento ese pequeño pueblo que se estaba levantando, que estaba multiplicándose. No habla de una rebeldía en ese pueblo. Cuando la Biblia habla de la rebeldía de Israel, fue después de que Dios los saca de Egipto. Ahí donde Israel muestra el ímpetu de su rebeldía. ¿Sí? Pero ¿por qué Dios permite que Israel esté 400 años cautivo en Egipto? En estos 400 años, el pueblo de Israel estaba, o más bien, fueron los 400 años donde la Biblia no registra, ¿sí? Una rebeldía en el pueblo. Fueron 400 años donde el pueblo de Israel marchó. ¿Sí o no? Obedeció. ¿Por qué? Porque estaba bajo un régimen. Estaba subyugado y tenía obligatoriamente que obedecer. ¿Sí o no? Obligatoriamente tenía que obedecer. Era esclavo. Así que la obediencia no era algo que ellos, digamos, pudieran negociar. Esa obediencia tenía que ser o les causaba azotes o la misma vida. Entonces, 400 años donde ellos obedecen, ¿sí? Pero después de sus 400 años, 430 años, ellos claman al Señor, ¿sí? Y cuando claman al Señor, ya usted sabe la historia, el Señor levanta a Moisés, lo envía, saca al pueblo de Israel de Egipto. Un pueblo que era obediente a sus amos por obligación. Pero ahora Dios no es un Dios que busca que le obedezcamos por obligación. ¿Sí está aquí? Entonces, la idea era
¿sí? Debió haber desarrollado, digamos, un patrón o esa obediencia debió haberse formado en ellos para que le fuese siendo más fácil obedecer, no por obligación, ¿sí? Sino voluntariamente. Pero no fue así. Cuando ellos salen de Egipto, ¿sí? Ya van bajo el diseño, bajo el dominio de Dios, y Dios buscaba esa obediencia en ellos y no la encontró. Lo que encontró fue rebeldía, desobediencia. Amén. Fue el único tiempo, como le dije, donde el pueblo de Israel obedeció. Así como hoy en día pueden haber gente que obedece cuando están bajo presión, bajo su yugo, pero en Dios, en Cristo, dice la Biblia, donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad, ¿sí? No estamos subyugados, pero sí estamos, digámoslo, subcondicionados, ¿sí? A obedecer. Eso es lo que Dios nos manda y nos exige, ¿sí? Dios quería quizás enseñarle al pueblo de Dios, a su pueblo, obediencia bajo ese sometimiento, pero aunque fueron 400 años, ellos no crearon un hábito de obediencia, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, va por el desierto, fue idea de Dios, óigase bien, fue idea de Dios que su pueblo tuviera un lugar de congregación. No fue idea de Moisés, no fue idea de Aarón, fue idea de Dios. Amén. Entonces, desde acá vemos la importancia, ¿sí? O lo importante que era para Dios ver a su pueblo congregado. Era importante en ese tiempo. Ellos transitaban donde paraban, cada uno armaba su carpa, cada familia armaba su carpa, pero eso no le era suficiente a Dios. Dios quería ver a un pueblo reunido, congregado en pos de Él. Entonces, desde ahí vemos que le dice a Moisés: levanta un tabernáculo. ¿Un tabernáculo de qué? De reunión. ¿Dónde se iban a reunir y quiénes? Su pueblo. ¿Está aquí? Luego el pueblo de Israel llega a Canaán. Con el tiempo ya vemos que en el reinado de David, ¿sí? Ya su hijo Salomón, Dios le manda que le construya ¿qué? Un templo. ¿Y un templo para qué? Para que su pueblo se congregara. A Dios le ha interesado la vida congregacional. ¿Sí me entienden? A Dios le ha interesado la vida congregacional de su pueblo. Ese mismo templo que hizo Salomón fue destruido. ¿Sí? Luego construyen otro, también fue destruido, porque el diablo siempre va a querer arremeter contra un pueblo congregado. Por eso, fíjese bien, cuando dice el salmista, dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y lo compara como el buen óleo, el aceite que cae del cielo, ¿sí? Lo compara como el monte Hermón, el rocío del monte Hermón. ¿Qué tan importante es para Dios ver a su pueblo congregado? Entonces, después de que destruyen los dos templos, ya el pueblo de Israel empieza a congregarse ¿dónde? En sinagogas, ¿sí? Sinagogas, grupos pequeños se congregaban en sinagogas, en diferentes lugares, ¿sí? Cuando usted escucha la sinagoga de los judíos, ellos podían estar en cualquier lugar, pero ahí tenían un lugar de congregación llamado sinagoga. En Israel había sinagogas, ¿sí?
Señor Jesucristo, ya Él vino a establecer su iglesia. ¿Sí? ¿Vino a establecer qué? Su iglesia. Y su iglesia siguió congregándose hasta el día de hoy. Hay gente que dice, no, yo no necesito congregarme, yo no necesito ir a una iglesia, yo desde mi casa soy cristiano. Pero déjeme decirle que eso va en contra del diseño de Dios. Porque la Biblia misma dice, sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, la vida congregacional es importante para Dios. La vida congregacional trae crecimiento. ¿Sí? Nadie en el reino de Dios puede crecer solo. Es imposible, según la Biblia, crecer solo. Hay que congregarse, hay que tener una vida de comunión, de comunidad, ¿sí? Para crecer. ¿Por qué? Porque es que la Biblia dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, es como el rocío del monte Hermón. Y termina diciendo allí, ¿dónde? En ese pueblo congregado enviará el Señor, ¿qué? Bendición y vida eterna. ¿Me sigue? En ese pueblo congregado enviará el Señor bendición y vida eterna. Entonces, para Dios es importante que su pueblo se congregue, se reúna, ¿sí? Que tenga una vida de comunión, de comunidad, ¿sí? Entonces, mis amados, cuando vemos esto, Jesús viene, establece su iglesia y su iglesia empezó a congregarse. ¿Cuándo se congregaba? El primer día de la semana. Ya no se congregaban el sábado como costumbre judía. Ya ellos entendían que habían transicionado, ¿sí? Que habían terminado una temporada y habían empezado otra, en la cual ya Jesús había establecido unos diseños, unos parámetros, y dentro de esos diseños estaba de que el día de congregación era el primer día de la semana. Así como hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Amén. Entonces, ¿por qué a Dios le interesa la vida congregacional? Porque es que en el cielo vamos a estar congregados. El templo final que vamos a estar es el reino eterno, donde vamos a estar todos. Amén. Entonces, aquí en la tierra tenemos que vivir esa vida congregacional, esa vida de unidad, esa vida de asamblea, ¿sí? Tenemos que vivirla aquí en la tierra. Diga conmigo, principios de convivencia eclesial. Antes de mirar estos principios, yo quiero definir estas tres palabras. ¿Cuáles? Lo que es principio, lo que es convivencia y lo que es la palabra eclesial. ¿Sí? Cuando hablamos de principio, un principio es una idea fundamental, es una regla o una base que sirve de origen o fundamento o guía para el pensamiento, para la conducta o el conocimiento de cualquier disciplina. O sea que los principios te llevan a establecer una disciplina. Hay gente que es poco disciplinada porque evade los principios. ¿Me entienden? Los principios te llevan a ser disciplinado en las finanzas, disciplinado en el hogar, disciplinado en el trabajo, disciplinado en la iglesia. ¿Sí? Cuando vivimos principios establecemos disciplina. ¿Me sigue o no me sigue? En pocas palabras, un principio es la base que rige una conducta. Tú estableces una conducta, ¿pero por qué? Porque primero viviste bajo principios. Ahora, cuando a veces los hijos dicen, no, es que yo no tengo una conducta diferente a los demás, fue porque mi padre me enseñaron principios. Yo aprendí principios en casa y ahora tengo una conducta que me ayuda a sostenerme en un mundo tan difícil. ¿Sí? Porque los principios establecen una conducta.
la Biblia usted va a conseguir principios para todo lo que usted necesite. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es un manual completo. Nada se le escapa a la palabra de Dios que tenga que ver con la conducta del hombre. Todo está en la Biblia. Entonces la Biblia es un libro que se compone de principios. Por eso la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil. ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? ¿Para qué? Dígalo duro, hombre, que usted conoce ese versículo. Útil para enseñar, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted entiende eso? Entonces la Biblia es un manual de conducta. Ahora, cuando dice que es para que el hombre de Dios, la palabra no es para corregir al impío, es para corregirnos a nosotros. ¿Sí me entiende? Este es un manual para nosotros, para que nosotros podamos ir avanzando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, pero bajo los principios de la palabra de Dios. Yo siempre digo, hay cristianos evangélicos, pero hay muchos cristianos que son bíblicos, bibliocéntricos y cristocéntricos. Porque no es solamente decir que somos cristianos, es que esta palabra realmente se haya hecho vida en nosotros. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios. En la Biblia encontramos principios de integridad, según Proverbios capítulo 6, verso 7. Encontramos principios de justicia, Miqueas 6:8. Principios que tienen que ver con el amor, según Romanos 12:10. Principios sobre la humildad. Hay principios sobre la familia. Hay principios sobre la mayordomía. Hay principios para todo lo que usted necesite. Para lo único que no hay principios en la Biblia es para pecar. ¿Aló? Es para pecar. Hay principios de fe, ¿sí? El carácter de un hombre o mujer de Dios no se forma sino a través de los principios de la palabra de Dios. ¿Sí me entendió eso? ¿Quiere desarrollar carácter? Viva los principios. ¿Quiere parecerse a Cristo? Viva los principios. ¿Aló? ¿Quiere ser un buen esposo? Viva los principios. ¿Quiere ser un buen hijo? Viva los principios. ¿Quiere ser un buen cristiano? ¿Quiere ser un buen hombre de Dios? Viva los principios de la palabra de Dios. La bendición de Dios llega cuando aprendemos a vivir por principios. Muchas veces nos cansamos orando y orando y orando, pero evadiendo principios. Porque los principios te llevan, te acercan a la bendición. ¿Sí está acá? Son los principios, vivir esos principios, ¿sí? Eso es lo que te acerca cada día a la bendición. Por eso en Deuteronomio capítulo 28 dice: si obedeces estos mandamientos, ¿sí?, que yo te prescribo hoy, entonces primeramente está la palabra, vivir la palabra, vivir los principios de la palabra. La palabra convivencia. Recuerden que el título de este mensaje se llama ¿cómo? ¿Ah? Principios de convivencia eclesial. La palabra convivencia, el diccionario la define como vivir en compañía de otro o de otros. ¿Sí? Así la define el diccionario. Pero más que vivir en compañía, óigase bien, de otro o de otros, es coexistir en armonía. La convivencia tiene que ver con una coexistencia en armonía, ¿sí? Y la palabra coexistir tiene que ver con que dos personas o más existan. O sea que en la convivencia
Yo tengo que preocuparme porque mi hermano exista y mi hermano tiene que preocuparse porque yo exista. O sea que en la buena convivencia o en la coexistencia no hay cabida para opacar a nadie. ¿Sí está acá? No hay cabida para opacar a nadie, porque de hecho la Escritura dice: ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino piense de los demás con cordura, considerando a los demás como mejor que nosotros o como superior. Entonces la Biblia no nos manda nunca a opacar a nadie, a hacer sentir peor a nadie, antes hacerlo sentir mejor que yo. ¿Me están siguiendo? Estamos hablando de principios de convivencia eclesial. Coexistencia en armonía. Coexistencia en armonía. Cuando le hablaba en Salmo 133:1, que dice: cuán bueno y cuán delicioso es vivir los hermanos juntos y en armonía. ¿Sí? Juntos y en armonía. La palabra coexistencia es cuando una persona existe a la vez que otra. Es un ejemplo. Yo soy un cristiano, ¿sí?, que creo que llevo una vida buena, pero eso no me puede llevar o ponerme en una postura de ver a mi hermano peor que yo. Yo tengo que hacer que mi hermano también coexista conmigo. ¿Me hago entender? Tengo que hacer que mi hermano coexista conmigo y que los dos podamos ser vistos como hijos de Dios. Y ahora vamos a desarrollar lo que es el libro de Romanos, ¿sí? Porque ahí hay unas bases fundamentales para la convivencia eclesial. Hoy en día vemos muchos conflictos dentro de las iglesias porque evadimos principios. Y este año será un año donde Dios terminará de organizar lo que falta por organizar. Amén. Amén. Pero tenemos que vivir una vida de comunidad en armonía. No es lo mismo vivir con alguien que convivir con alguien. ¿Sí o no? Hay parejas, por ejemplo, que dicen que viven con su esposo o con su esposa. Dicen: pero es que yo no he podido convivir con él. Viven con él, pero no han podido ¿qué? Convivir, porque convivir tiene que ver con una coexistencia en armonía. Entonces no es lo mismo vivir con alguien, ¿sí?, que coexistir o convivir con alguien. Hay una frase que la gente usa mucho, ¿no? Es que, ¿por qué nos separamos? Porque no pudimos hacer vida juntos. ¿Sí o no? Las parejas, más que todo. ¿Por qué se separaron? Es que no pudimos hacer vida. Y eso exactamente tiene que ver, mi amado, con lo que es la coexistencia. La coexistencia tiene que producir vida. ¿Sí está aquí? La coexistencia tiene que producir vida, tiene que producir fruto, tiene que producir avance. ¿Sí? Eso es la coexistencia. Hay un lema que tenemos en la iglesia y usted lo sabe, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es el lema de Casa de Restauración? Está prohibido que nadie se sienta ¿qué? Extraño. Ese es el lema. Pero más que decirlo, nuestra responsabilidad es dar las herramientas necesarias para que esa persona nueva no se sienta extraña. ¿Sí me hago entender? Porque decirlo cualquiera lo dice, pero ¿qué estamos aportando para que ese nuevo que llegue no se sienta extraño? Todos tenemos la responsabilidad de aportar para eso, porque todos somos la iglesia del Señor. ¿Está aquí? Cuando una persona se siente extraña o siente que no encaja en un grupo, ¿sí?, deja de coexistir, deja de crecer.
me hago entender? Aunque esté en el grupo, quizás se siente opacado, quizás siente que no encaja en el grupo. Esa persona no se va a sentir importante, valiosa, por lo tanto va a dejar de crecer. Esa persona va a estar allí y va siempre a mirar que otros crecen, pero ella nunca va a sentir que crece, porque siente que no hace parte del grupo aunque esté dentro del grupo. Y eso no es coexistencia. Tenemos la responsabilidad de nosotros, existir, pero ayudar a que otros también sientan que existen dentro del entorno. ¿Hay alguien acá o se fueron? Quizás usted dice, este mensaje no tiene relevancia, pero déjame decirle que sí. Porque el problema muchas veces de muchos cristianos no es el adulterio, no es la fornicación, no es el licor, no es la droga. El problema de muchos cristianos radica en el comportamiento dentro de una reunión o congregación. Quizás nosotros no vamos a correcharnos, no vamos a fornicar, no vamos, pero dentro de la comunidad quizás tenemos muchos problemas que resolver. Y a veces decimos, no somos santos, 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 santos. ¿Por qué? Porque no cometemos este tipo de pecados. Pero déjeme decirle que la Biblia dice que aborrece a su hermano también es peor que un homicida. Entonces también los problemas de comunidad hay que resolverlos. Alguien se puede perder sin fornicar, sin adulterar, sin emborracharse, solamente por este tipo de problemas comunitarios, ¿sí o no? Se puede perder, porque la Biblia es clara cuando dice que aborrece a su hermano es peor que un homicida, y un homicida no entra al reino de los cielos. La Biblia dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, es necesario tratar los problemas comunitarios, los problemas de iglesia. Es necesario tratarlo. Mire, cuando Pablo habla con Timoteo, él le dice a Timoteo, cuando le habla y le dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Y ahí sigue hablando y le dice, aquellos que no sean vistos en contiendas, en disensiones. Y esto no tiene nada que ver con el mundo, tiene que ver con lo que se vive adentro. Entonces es necesario tratar los problemas de comunidad cristiana. ¿Sí? Y a su nombre. Ya que coexistir es que ambos existan, que ambos disfruten el momento y el entorno sin que ninguno se sienta menospreciado u opacado por el otro. Eso es coexistencia. ¿Aló? Sin convivencia o sin coexistencia no hay crecimiento. ¿Usted sabía eso? No hay crecimiento ni espiritual ni congregacional. Si no resolvemos los problemas internos, no estoy hablando solamente de este lugar, estoy hablando de la iglesia del Señor en cualquier lugar donde haya una congregación. Si no se resuelven los problemas internos, es difícil de que haya crecimiento. Usted no puede crecer espiritualmente enemistado con su hermano, es imposible. Es imposible. Que usted diga, no, es que yo siento que estoy volando en el espíritu, pero no le hablo al hermano, eso es mentiras. Dios no pone a volar a nadie en el espíritu que ande enemistado con su hermano, porque la Biblia es clara cuando dice, si usted aborrece a su hermano, no ama a su hermano, usted no ha conocido a Dios. Así lo define la palabra. ¿Sí? Así lo define la palabra. Entonces, sin convivencia, sin coexistencia, no habrá crecimiento. La falta de convivencia o de coexistencia demuestra la falta de madurez en una persona. ¿Aló? Hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia, pero no quiero tener cuento con nadie. Hay un problema serio en usted. ¿Aló? Ese no es el diseño de Dios. Yo como entro, salgo. No quiero cuentos con ningún cristiano. Voy, me congrego, pero así mismo salgo. Tiene un problema serio que tiene que resolver. Porque el diseño de Dios es que vivamos en comunidad y que vivamos en armonía. ¿Alguien me sigue o están dormidos? Que vivamos ¿cómo? En armonía.
Primera de Corintios capítulo 3, vaya conmigo rápido. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Eso es lo preocupante, ¿sí? Ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo no mencionó aquí fornicación, adulterio, robo, no mencionó nada de eso, ¿sí? Pero él dice: con estas conductas ustedes son niños, son carnales todavía. Pastor, pero es que yo no me emborracho. Pero el hecho de no vivir armoniosamente en comunidad demuestra la niñez, la falta de madurez en un cristiano. El cuento de que yo no me hablo con de que eso es algo infantil. El apóstol Pablo dice claramente: cuando yo era niño hablaba como niño, obraba como niño, ¿sí o no? Pensaba como niño. Pero cuando ya fui adulto, dejé lo que era de niño. O sea, tiene que haber un cambio de conducta, tiene que haber una demostración de una madurez. Amén. Está bien que usted llegó a Cristo y quizás usted era una persona solitaria, una persona que no se relacionaba, una persona, pero en Cristo tiene que desarrollarse eso. Porque el Espíritu Santo obra, habita, se mueve donde está la comunidad unida en armonía. Dice la Escritura que los 120 estaban en el aposento alto. ¿Y cómo estaban? Ellos no estaban en contiendas, ellos no estaban en disensión, ellos no estaban en pelea, ellos estaban concentrados, comunicados los unos con los otros en armonía y esperando la respuesta que Dios les había prometido. ¿Aló? Santiago capítulo 3. Libro de Santiago capítulo 3, versículo 3 en adelante. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, óigase bien, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, ¿dónde? ¿Dónde son los celos y dónde la contención? En vuestros corazones. Hay gente que no contiende con palabras, pero tiene corazones cargados. ¿Aló? Hay gente que no te dice nada, no te discute, no te alega, pero se va cargado, se va ofendido. Contienda en los corazones. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, a sacar toda contienda que tengamos en el corazón, todo mal pensamiento que tengamos en el corazón, toda situación sin resolver que tengamos en el corazón, tenemos que sacarla. Y a su nombre. Usted sabe que hay gente que no habla mucho, pero en su corazón alberga tantas cosas. Hay gente que no te dice nada de frente, pero en su corazón está pensando muchas cosas de ti. Y a su nombre. Hay gente que te puede abrazar, te puede besar, pero en su corazón está pensando otra cosa. Mis amados, limpiémonos de todo esto en este año. Limpiémonos de todo esto. Estamos hablando en esta noche, estamos hablando de la convivencia eclesial, ¿sí? Qué tan importante es para Dios, pero que se haga en armonía, ¿sí? Que se haga en armonía. Mire lo que sigue diciendo: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es que es terrenal, animal y diabólica.
¿Cuál sabiduría? Esa sabiduría que emana o que saca todo esto del corazón, que alberga esto en el corazón, celos, contiendas, disensiones y todo esto. Dice: no os hartéis ni mintáis contra Dios. Ubíquese conmigo en la palabra, hombre, por favor. Porque es que el problema es que si usted me para bolas a mí en el discurso que le estoy dando y no se concentra en lo que la Biblia dice, usted va a salir igual. Hay palabras que son muy claras y muy contundentes que usted debería prestarle mucha atención. Mire lo que dice, y se lo voy a volver a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad. No os hartéis ni mintáis contra la verdad. Mis amados, no podemos llamarnos cristianos albergando en nuestros corazones, ¿sí?, celos, contiendas, disensiones. No podemos llamarnos cristianos. Ya su nombre. Lo que tenga contra alguien, dígaselo, háblelo, pero no lo albergue en su corazón. Hay gente que dice: yo soy muy sincero y digo las cosas como son, y a veces dicen las cosas de mala manera y ofenden, lastiman. No, mi amado, todo tiene que ir acompañado de amor. Lo que usted sienta, llame a la persona y en amor dígale: hombre, me ofendí contigo por esto, estoy maluco contigo por esto lo mantuve en mi corazón por tanto tiempo, pero hoy quiero sacarlo. ¿Aló? Háblelo, expréselo. La Biblia habla del perdón. La Escritura dice: todos ofendemos. ¿Sí o no? Todos ofendemos, dice la Biblia. Todos ofendemos. El punto es: ¿qué hacemos con esa ofensa? ¿Qué hacemos con esa ofensa? ¿La guardamos, la atesoramos, vivimos con ella, levantamos las manos, pero vivimos con esa ofensa, o la vamos a sacar? Mire, no hay nada mejor que vivir con corazón sano. La libertad en Cristo no solamente está en que tú no bebas, no parrandees. La libertad en Cristo está en que tengas un corazón libre y limpio. ¿Tú quieres experimentar la libertad en Cristo? Limpia tu corazón. Hay gente tan ofendible que por todo se ofende. Por cualquier cosa se ofende. Está bien que se ofenda, pero no albergue eso. No lo deje ahí. Llame a la persona: me ofendí, no me gustó lo que me dijiste y quiero resolverlo. Somos hermanos en Cristo, no somos rivales. Ya su nombre. Cuando uno predica estas cosas, hay gente que piensa que le están predicando por mí. No, esta es la palabra que Dios dio para todos nosotros. Me involucro yo también. Amén. Me involucro yo porque es que la palabra me tiene que hablar a mí también. Yo no soy el perfecto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que limpiar todo lo que hay en nuestro corazón. Eso nos va a permitir una convivencia armoniosa. ¿Está aquí? Una convivencia, ¿cómo? Armoniosa. Dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz para quienes, para los que hacen la paz. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Mis amados, para mí es tan importante esto. Yo no sé si usted le da la importancia que yo le doy a esta palabra. Para mí es importante salir del mundo, para mí es importante dejar los vicios, para mí es importante dejar todo eso, pero para mí también es importante tener corazones limpios. ¿Me entiende? Hay gente que no disfruta el evangelio porque tiene su corazón cargado de tantas ofensas. Hay gente que viene a la iglesia y ve al hermano que está ofendido y se le daña el rato. Hombre, no hay necesidad de eso. Póngase a cuentas. ¿Aló?
o no sé si esta mañana publiqué un meme que vi en las redes. Un hombre que está orando y mientras está orando la esposa le está cantando una alabanza que dice, ¿cómo es? ¿Cómo? Ah, sí, ¿cómo que dice? ¿Cómo puedes orar si estás orando? No, pero cántela bonito, así como es la canción. ¿Sí? Entonces me dio mucha risa el meme, pero es una verdad. ¿Sí? El hombre está orando y la canción dice como que dice, ¿cómo puedes orar ofendido con tu hermano? Una alabanza vieja, ¿sí me entienden? Ofendido con tu hermano y todo esto. Me pareció muy curiosa y la compartí, porque a veces estamos así, mi amado, oramos mucho, pero perdonamos poco. ¿Sí me hago entender? Por eso a veces las oraciones no tienen ninguna eficacia, porque a veces oramos mucho, pero perdonamos poco. Y yo quisiera que usted, mi amado, de verdad, en este año se proponga vivir con un corazón fuera de ofensas, de rencores, de resentimientos y de todas estas cosas. Eso, a la única persona que beneficia es a usted. ¿Es a quién? Es a usted. Mire, la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ¿cuántas veces en el día? 70 veces, ¿cierto? En el día. Dice, perdónalo. Ya, pero ya lo perdonó en 30, faltan 40. Perdónalo. Tenemos que tener esa capacidad de perdonar y perdonar y perdonar y perdonar, porque la Biblia dice que todos ofendemos. Unos ofenden con palabras, otros ofenden con hechos, pero todos ofendemos. Entonces, lo contrario a esto que les he leído en 1 Corintios capítulo 3 y en Santiago 3, capítulo 13 al 18, lo contrario a eso es lo que vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 44. Ese es un pasaje que todos yo creo que lo saben y lo repiten de memoria, ¿sí? Hechos capítulo 2, versículo 44. Mire lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo compartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Este es uno de mis pasajes favoritos. ¿Por qué razón? Veo algo importante, y es que hay una vida de comunidad agradable delante de Dios. Dios dice, me gusta cómo están viviendo, me gusta la armonía que tienen, me gusta cómo se preocupan los unos por los otros, me gusta eso. Y termina diciendo, como en respuesta de eso, dice, y el Señor añadía a la iglesia todos los que habrían de ser salvos. Así que yo le hablaba que no puede haber crecimiento sin una vida comunitaria en armonía. ¿Aló? Por eso usted ve que por las iglesias pasa mucha gente, no solamente en esta, todas las congregaciones, pasa mucha gente, gente llega, gente se va, gente vuelve, gente se va. ¿Sí me hago entender? Hay gente que viene, que no la trajo Cristo, no permanece, se va. ¿Sí? La vida, cuando hay una vida de armonía, ¿sí? El Señor mismo es el que establece, es el que añade, y el que el Señor establece lo planta y es inmovible. ¿Me hago entender? Es inmovible. La vida comunitaria en armonía cuenta para Dios. No se conformen solamente con no beber, con no emborracharse, con no bailar. No se conformen solamente con eso. Vivamos como hijos de Dios. Y a su nombre. Si usted mira este pasaje que leí del libro de los Hechos, en los pasajes, en los versículos anteriores, viene hablando de cómo el apóstol Pedro, óigase bien, predicó
¿Sí? Y en esa predicación, Pedro se ganó 3,000 personas. ¿Sí o no? 3,000. Pero me llama la atención que la Biblia no exalta tanto a Pedro, porque se ganó 3,000. ¿Sí me hago entender? La Biblia está exaltando la vida que tenían los cristianos, donde iban a ponerse a sembrarse esos 3,000. ¿Sí entendió eso? Porque para el Señor era tan importante la convivencia, ¿sí? Era tan importante la buena convivencia de su pueblo, era tan importante que cuando en algún momento en Hechos capítulo 5 una pareja quiso dañarla, los mató. ¿No te escuchó eso? Todo estaba bien, el pueblo estaba en armonía, el Señor estaba agradado de cómo vivía el pueblo, se preocupaban los unos por los otros, vendían sus cosas y ayudaban a los otros, comían con abundancia, con sencillez de corazón, iban al templo, compartían en las casas, había armonía. Y el Señor estaba agradado de eso. Pero aparecieron una pareja de esposos que quisieron dañar eso. Y el Señor los quitó del medio, los mató literalmente. Y usted conoce la historia de Ananías y Zafira. ¿Sí o no? Dios los mató. Porque es que todo estaba muy bien. Y ellos vendieron una propiedad y sustrajeron de eso, ¿sí? Y le dijeron a los apóstoles, no venga, solamente valió esto, y ellos se quedaron con una parte. Cuando lo que estaban viviendo no era así. La gente vendía y todo lo que vendía lo ponía a los pies de los apóstoles. Esta propiedad me valió 500 millones, vea que hay 500 millones. Y los apóstoles los distribuían entre el pueblo según la necesidad. Pero estos entraron con avaricia, con egoísmo, y Dios dijo, no me van a dañar la armonía de mi pueblo. Y lo sacó del medio. ¿Aló? Para Dios es importante que su pueblo viva en armonía. Es importante. Diga conmigo, es importante. Me llama la atención este pasaje. El Señor no hace alusión a los 3,000 que Pedro se ganó, pero cuando mira al interior de la iglesia, dice, wow. ¿Sabes por qué? Porque es que no puede ser efectivo el evangelismo si no hay una vida de comunidad a la manera que Dios quiere. El que añade es Dios, el que añade es Cristo, pero el Cristo dice, pero son almas. ¿Para qué las voy a llevar a un lugar donde no se van a quedar cuando vean las discordias, las disensiones, los problemas, las cosas que hay en mi pueblo? ¿Aló? Para el Señor, oígase bien, para el Señor es tan importante la convivencia eclesial, es tan importante, que de eso depende la eficacia del evangelismo. Porque es que el evangelismo no solamente es ir y decir, no, 500 personas recibieron a Cristo, hicieron una oración de fe. Eso no es el evangelismo. El evangelismo es poder compartir el mensaje, discipular a la persona y llevarlo a congregarse. Pero ¿de dónde lo vamos a llevar? ¿Aló? Entonces, mi amado, no le estoy predicando esta palabra porque nosotros somos una iglesia en conflicto y en problemas y en esto, pero hay cosas que tenemos que resolver. ¿Sí me hago entender? Por eso le digo, es el año donde terminaremos de ajustar lo que falta. Porque cuando Dios quiere ordenar, es porque Dios quiere llenar. Si no hay un buen entorno donde formar lo que el evangelista se gana, no tiene sentido ganárselos. Ya su nombre. No tiene sentido ganárselo porque se lo gana
y llega a un entorno donde debe encontrar pleitos, problemas y todo esto, se va a ir diciendo no quiero nada con Dios porque yo creí que era diferente. A mí me predicaron un evangelio y yo creí, tenía una imagen de los cristianos muy diferente, pero fui a una iglesia y vi lo contrario. ¿Yo para qué me voy a convertir? ¿Y usted sabe cuánta gente hoy en día está en el mundo por eso? ¿Cuánta gente se ha ido al mundo a causa de la misma iglesia? ¿Usted sabe eso? Mire, cuando uno le toca ir a predicar a las calles, uno encuentra en las calles pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y todo esto en la indigencia, hijos de pastores, en la drogadicción, ¿sí? Pero muchos de ellos a causa de los mismos cristianos. ¿Estamos acá? El evangelismo volverá a ser eficaz cuando la iglesia aprenda a convivir. Porque hoy la gente está tan reacia al evangelio. Muchos de ellos lo que dicen es, en la iglesia es una mano de hipócritas. ¿Sí o no? Otra cosa que dicen es, el pastor se roba los diezmos. ¿Sí me dejo entender? Entonces la gente está muy reacia, pero es por el mal comportamiento de la misma iglesia. ¿Ah? ¿Cuánta gente se está perdiendo a causa de los que Dios puso en la tierra para salvarlos? ¿Cree usted que vale la pena cambiar? Pregunto, ¿cree usted que vale la pena cambiar? Cambiamos no solamente por nosotros, ¿sí? Cambiamos por la paz interior, cambiamos por establecer una relación de armonía, pero también cambiamos a causa de los que vienen. Y a su nombre, a causa de los que vienen. El Señor tiene tanto cuidado de sus ovejas que hace una fuerte advertencia a esto. ¿Usted cree que el Señor, alguien viene nuevo a una iglesia y usted cree que el Señor es ajeno a eso? El Señor está pendiente de cómo usted y yo tratamos a ese nuevo que llega. ¿Aló? Dios está pendiente de cómo lo tratamos y Él hace una fuerte advertencia en Mateo capítulo 18. Vaya conmigo rápido. Mateo capítulo 18. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 6 y versículo 7. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se atare al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. A cualquiera que haga tropezar, ¿a quiénes? A uno de los pequeños que han creído en Él. Entonces mire lo peligroso que es, mi amado, que nuestra mala conducta haga que un pequeño se pierda. Usted dirá que esto no es serio, pero para mí sí lo es. Porque para Dios es serio, ¿sí? Dice: mejor que se atare una piedra en el cuello y se tire al mar, antes que me haga pecar, fallar, caer, tropezar a uno de los pequeños que creen en mí. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8 lo dice de la siguiente manera, cuando habla de los sacrificados a los ídolos, ¿sí? Había una situación en Israel y era que había sacrificios que eran para Dios, para Jehová, y había sacrificios que eran para los ídolos que ellos adoraban. Y estaba prohibido que el judío hiciera parte de todo esto. ¿Aló? Estaba prohibido, por eso yo le dice: no tomen las costumbres de esos pueblos, porque yo soy Jehová, su Dios fuerte y celoso. Entonces, tenía la costumbre, pero en 1 Corintios, Pablo dice, de los sacrificados a los ídolos, dice: si ustedes van a comer algo que fue sacrificado a los ídolos, y allí
ninguno débil en la fe, o sea, alguien que apenas esté fortaleciéndose, pueden comer de lo sacrificado a los ídolos. Pero si hay alguien débil en la fe, un niño en la fe, un niño en el evangelio, al ver esto, su fe puede ser golpeada. Entonces, no, es mejor que no coman. Y Pablo dice, prefiero no comer carne jamás, antes de hacer tropezar a alguien por lo que como. ¿Sí? Entonces, hablamos de la parte de lo que es la convivencia. ¿Sí? Cuando hablamos de la parte eclesial, la palabra eclesial tiene que ver con la asamblea o reunión de los santos, o sea, la iglesia. ¿Sí? La palabra iglesia sabemos que viene del griego eclesia, que significa asamblea. Y esto no es refiriéndose, mi amado, a las cuatro paredes, refiriéndose a usted y refiriéndose a mí. ¿Aló? Nosotros somos la iglesia de Cristo. O sea que el título de esta enseñanza, ¿sí?, tiene que ver con bases para coexistir en armonía en la iglesia. O sea, lo que estamos hablando y lo que vamos a seguir hablando, ¿sí?, porque hoy no voy a terminar, ni siquiera le he dado el primer principio, ¿sí? Todo tiene que ver con las bases para coexistir en armonía en la iglesia. Y esto le va a servir también, estas mismas bases, para coexistir en armonía en el entorno familiar. Porque muchas veces, mi amado, la armonía que no se ve en la iglesia es a causa de la armonía que no se ve en los hogares. ¿Aló? Por eso hay un dicho que dice: familias fuertes, iglesias fuertes. Entonces, si no hay armonía en los hogares, no pretendamos que va a haber armonía en la iglesia. Porque si no tenemos armonía con los que convivimos, con los que dormimos juntos, con los hijos que tenemos, ¿cómo pretendemos tener armonía con los que no conviven con nosotros diariamente? Todo parte desde el núcleo familiar. Ya su nombre. Entonces yo espero que este tema les ayude, nos ayude a todos para cambiar nuestra conducta a causa de estas bases que nos van a ayudar. Amén, ¿está aquí? Nos van a ayudar. Entonces, mis amados, según el pasaje de Romanos, esta carta que Pablo escribe a los romanos, el apóstol Pablo le escribe a los romanos, ¿sí?, a los creyentes que estaban en Roma, ¿sí?, a los creyentes que estaban en Roma les escribe el apóstol Pablo. La tradición católica afirma que quien llevó el evangelio a Roma fue el apóstol Pedro. Eso afirma la tradición católica, ¿sí?, que por eso ellos dicen que Pedro fue el primer papa, ¿sí?, pero la Biblia desmiente eso. Quien llevó el evangelio a Roma no fue el apóstol Pedro, según la Biblia. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, está escribiendo a los judíos, a los cristianos que estaban en Roma. Ya había una iglesia formada en Roma, y a eso Pablo les escribe esta carta. Pero, ¿quién fundó esa iglesia en Roma? ¿Quién la fundó? No fue ni siquiera el apóstol Pablo. Porque vemos por la palabra en Hechos capítulo 27 y 28, que el apóstol Pablo, cuando fue llevado por primera vez a Roma, que fue cuando lo llevaron cautivo, ¿sí o no?, preso, fue la primera vez que él va a Roma. Y cuando él llega a Roma, ya había cristianos en Roma. ¿Me entienden? Entonces no fue el apóstol Pablo el que empezó el evangelio en Roma. No fue el apóstol Pedro el que empezó el evangelio en Roma. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, la Biblia dice en Hechos capítulo 1, que se lo voy a leer rápidamente para que terminemos.
Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice, óigase bien, y Saulo consentía en su muerte, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, la persecución de Saulo empezó a perseguir la iglesia, a matar a los cristianos, ¿sí? Y en esa persecución, la iglesia fue esparcida de Jerusalén. Recuerden que Jesús les dijo a ellos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Y luego, después de eso, serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron en Jerusalén, estaban cómodos en Jerusalén hasta que vino la persecución de Saulo. A causa de eso, dice la Biblia que los creyentes huyeron. Fueron a Samaria y fueron a Judea para que se cumpliera la palabra que Jesús les había dicho, ¿sí? Pero los apóstoles no salieron de Jerusalén. Entonces, cuando ellos salen, se cree que en esa salida, los que de alguna manera salieron, algunos huyeron a Roma, ¿sí? Algunos creyentes judíos, creyentes ya convertidos, huyeron a Roma. Eso fue lo que cuando el apóstol Pablo llega, cuando fue llevado preso, ¿sí? Eso fue lo que él se encontró en Roma cuando él llegó, que dice que se congregaban con él en la casa donde él se quedó. Entonces, la iglesia a la cual el apóstol Pablo le está escribiendo es a la iglesia de Roma, ¿sí? Y entendemos también, mis amados, que en el año 62 después de Cristo fue donde el apóstol Pablo fue llevado a Roma. Y no registra la Biblia en los escritos del apóstol Pablo de toda su travesía, ¿sí? Que habla de que paró en la isla de Malta, que la serpiente se le prendió de la mano, y habla de que naufragaron y todo esto. Él habla de todo, y en ninguno de sus escritos menciona a Pedro, ¿sí? Y no registra la Biblia de que Pedro haya ido a Roma antes del año 62 después de Cristo. No lo registra. Por lo tanto, entendemos que la iglesia en Roma no fue establecida por Pedro. Pedro fue a Roma, obviamente, que allí fue donde fue crucificado, ¿sí o no? Pero fue ya después. Ya estaba la iglesia establecida. Y a su nombre. Entonces, mis amados, ¿por qué le hablo de todo esto? ¿Por qué le hablo de todo esto? Porque es importante que conozcamos ciertos principios para una buena convivencia como iglesia. ¿Aló? Conozcamos ciertos principios. Y lo primero que quiero que usted entienda es que Dios está interesado en que vivamos bien como hijos de Dios. Dios está interesado en eso, en de que vivamos en armonía, que ya no haya rivalidad, ya no haya contienda, ya no haya divisiones, que a este sí le hablo, pero a este no. Somos la iglesia de Cristo, y le hablé de que coexistir es que todos existamos. ¿Sí me hago entender? Todos existimos, no opacamos a nadie, no derribamos a nadie, todos nos levantamos, todos crecemos, todos vamos. Obviamente, como dice la Biblia, no todos tenemos la misma función, no todos somos los mismos miembros, pero hablando de que dice que cada uno es un miembro del cuerpo, no todos tenemos la misma función, pero todos vamos al mismo destino. Todos vamos al mismo destino. Cuando usted decide, por ejemplo, irse de aquí para Bogotá, para Sincelejo, para donde usted quiera, usted no dice: me voy a ir, pero voy a dejar la mano. ¿Sí o no? Usted se va con todo lo que es su cuerpo, y este es el cuerpo de Cristo, y todos tenemos que funcionar y avanzar hacia la misma dirección, ayudándonos, como dice la Biblia, los unos a los otros. Este año va a ser un tiempo de ayudarnos los unos a los otros. El más fuerte ayuda al más débil, pero todos vamos a avanzar, vamos a crecer y vamos a marchar. En vez de criticar al más débil, ayúdenlo. ¿Entienden? En vez de criticarlo, en vez de que él está así es por tal cosa, ayúdelo.
Ayúdelo. ¿Sabe por qué Dios dejó escrito en su palabra este verso que dice: soportaos los unos a los otros en amor? La base fundamental para soportar a alguien es el amor. Si no hay amor, yo no tendré la capacidad, usted no tendrá la capacidad de soportar a nadie. ¿Ya ha visto gente que dice que no lo soporto? ¿Sí o no? Ya no me lo aguanto. Pero cuando es un ser querido, te puede hacer lo que sea y tú nunca dices: vete que ya no te soporto. Usted se lo aguanta. ¿Sí o no? Lo resiste, lo aguanta, le tiene paciencia. ¿Por qué? Porque lo ama. Y así mismo tenemos que ser en la iglesia. Amarnos tanto al punto de que mi hermano me ofendió, me lastimó, mi hermano me hirió, hizo algo que no me gustó, pero yo lo voy a soportar. ¿Sí? Voy a sacar ese amor de Cristo y lo voy a soportar. Hay un dicho, mis amados, que usamos mucho, y con esto termino. Hay un dicho que usamos mucho y es: yo te amo en el amor del Señor. ¿Cierto que usamos mucho ese dicho? Te amo en el amor del Señor. Venga, la Biblia dice claramente que Cristo, nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero, ¿sí o no? Pero también la Biblia dice que en el fruto del Espíritu está el amor, ¿sí o no? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, ¿sí o no? Ese es el fruto, pero este es el amor. O sea que el amor es un fruto que yo doy. ¿Aló? El amor es un fruto basado ¿en qué? En las raíces, que es el amor de Cristo en mí. De lo recibido, de eso doy. Pero yo tengo que desarrollar ese fruto del amor. Ya su nombre. Porque ese cuentico te amo en el amor de Cristo a veces es falso. Cuando usted le dice a una persona: te amo, eres importante para mí, te amo tanto, eso no viene, es que el amor de Cristo no, eso es lo que sale de mí. ¿Sí me entiende? Eso es el fruto del amor, eso es lo que yo soy en Cristo. Ya su nombre. Eso es lo que yo soy. Yo no puedo coger el amor de Cristo, ¿sí o no?, y hacer un traspase. No, yo tengo que desarrollar amor. Te amo porque yo tengo amor, ¿sí? Ese amor de Cristo en mí se desarrolló y ahora yo soy el que te amo con el amor que emana de mí a través de Cristo. ¿Listo? Entonces, mis amados, terminamos, pero vamos a seguir. Vamos a seguir, porque este tema es importante. Dígale que tiene a su lado: el tema es importante. No se pierda los próximos servicios que vamos a seguir. Yo no sé hasta dónde Dios me dé con esto, pero créame que me centró en este libro, en este capítulo 12 de Romanos, y quiero extraer lo máximo de él. ¿Sí? Porque lo único que Dios me dio fue principios, bases. ¿Para qué? Para una convivencia eclesial. ¿Sí? Mis amados, que usted pueda venir a la iglesia y diga: wow, voy a ir a encontrarme con mis hermanos que amo, con el resto del cuerpo. ¿Sí? Quizás esta semana no los he visto y vengo con ese ánimo, pero es que a veces decimos: yo vengo a la iglesia y vengo porque vengo a encontrarme con Dios. Sí, está muy bien, y ese es el motivo principal, mis amados, pero Dios también dice, ¿sí?, en su palabra, que la armonía entre nosotros cuenta. Ah, que a mí me importa el Dios. No, 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 Señor, está equivocado. Tiene que importarle a Dios. Viene por Dios, sí, es el principal. Pero qué bueno que usted diga: wow, voy a encontrar con mi hermano. ¿Sí? Hace tiempo no lo veo, esta semana no lo he visto. Mi hermano no vino esta semana, voy a llamarlo a ver qué le pasó. No lo vi en el culto. Eso es amor. ¿Me entiende? Vamos a ir desarrollando todo esto y generando mayor unidad. No es que no haya unidad, pero qué bueno que generemos mayor unidad. ¿Sí? Mayor unidad. Nunca dejamos de crecer. ¿O sí? Nunca dejamos de crecer. ¿Sí? Porque créanme una cosa,
alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Alguien la ha alcanzado ya? ¿De los que ya se murieron alguien la alcanzó? Yo creo que ninguno. Seguiremos luchando. ¿Y cuándo alcanzamos esa estatura? Cuando el mismo varón perfecto venga y nos transforme en cuerpo glorioso. ¿Sí? Mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, el apóstol Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Entonces, mis amados, quiero que se ponga sobre sus pies y oramos. ¿Alguien recibió esta palabra? Amén. Vamos a empezar a trabajarle, no a escuchar una palabra. Vamos a empezar este año, mis amados, vamos a tratar de escuchar con atención la palabra de Dios, irnos a nuestras casas y no tirarla a la basura. ¿Alguien me escucha? No tirarla a la basura. Vamos a empezar a meditar en ella. Vamos a empezar a vivirla, a procurar vivir esa palabra. Si hoy Dios nos habló de la vida en armonía, empiece, mi amado, desde ya. Empiece desde ya a organizar todo lo que tenga que organizar, para que quizás los demás vivimos en armonía, pero quizás usted es el que no vive en armonía. ¿Sí me entiende? Quizás el problema está en usted. Entonces empiece a trabajarle a eso. Empecemos a atesorar la palabra y a ponerla por obra. Levante sus manos y oramos. Señor Jesucristo, te bendecimos, Rey glorioso. Gracias por tu palabra, que es pan de vida, que nos nutre. Señor amado, nos guía y nos conduce por el camino, Señor, de verdad y de vida. Queremos que en esta noche, mi Señor amado, tu Espíritu Santo redarguya. Ya yo prediqué tu palabra, que tu Espíritu Santo convenza, que tu Espíritu Santo redarguya, Señor, de justicia, de pecado y de juicio, y que esta palabra se haga viva en nosotros, Padre de la gloria, y que el Espíritu Santo nos recuerde todo aquello que quizás nosotros mismos no alcanzamos, Señor, a comprender de lo que hemos albergado en nuestros corazones, de quizás las ofensas que tenemos en nuestros corazones, quizás, Señor, la indisposición que tenemos en nuestros corazones, el mal pensamiento contra alguien, Señor, quizás la mala interpretación de una conversación, cualquier cosa que hayamos tomado, Dios, y que esté generándonos un peso en nuestros corazones, queremos entregarlas a ti. Queremos sacarla, queremos limpiarnos, queremos vivir en armonía, Señor amado. Queremos empezar, Dios de gloria, un año, Señor, sometidos a ti, a la unidad, a la armonía, Señor amado, porque somos tu cuerpo. Somos tu cuerpo, Señor Dios de los cielos. Ayúdanos, Rey glorioso, desde nuestros hogares, Señor, a empezar a vivir en armonía, Dios de gloria, a sacar la contienda, a sacar, Señor, las peleas, los alegatos, las divisiones, a empezar desde nuestros hogares a vivir en armonía con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, Señor Dios del cielo. Reorganiza lo que tengas que reorganizar, Padre amado, pero que este año, Dios, podamos dar el fruto que tú esperas, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.